Hola a todas y a todos. Hoy vamos a ver cómo hacer esta mochila jirafa tan guay, que es un regalo súper divertido para cualquier niño o niña. Es muy sencilla de hacer. La única complicación que tiene es la carita. Entonces, para que la hagáis sin problema, os dejo aquí debajo en la descripción del vídeo el enlace para que os podáis descargar los patrones de la cara. ¿Vale? Además, para la que no quiera complicarse la vida buscando por un lado la tela, el fieltro, la goma eva, los cordones, os he preparado un kit de costura que podéis encontrar en mi página web, que es tela-mediotatis.com, en la sección de proyectos de costura. Bueno, pues ya no me enrollo más y empezamos. Empezamos. Para hacer la bolsa, recorta un rectángulo de 92 por 33 centímetros y ahí ya va incluido el margen de costura que le da 1 centímetro y los márgenes para hacer los canalillos por donde pasaremos los cordones. Una vez recortada la bolsa, continuamos preparando las orejetas estas que salen en la parte de abajo por donde pasamos los cordones, ¿vale? Yo recorté dos trocitos de 7 centímetros por 5. Los cosí, los di la vuelta y es lo que estáis viendo. Y ahora lo que estoy haciendo es comprobar que caben los dos cordones. Pues ya está comprobado, caben y lo que hago es coser los bordes a máquina. Antes de continuar he pasado un zigzag a todo el perímetro porque se me estaba deshilachando. Y ahora lo que hago es preparar los bordes para la costura. Meto 1 centímetro, lo preparo con alfileres y luego lo paso a la máquina. Ya tengo los bordes cosidos y ahora lo que hacemos es los canales por los que pasaremos los cordones. Le voy a dar 3 centímetros y medio libres para que pueda pasar los dos cordones. Vosotras si queréis algo menos porque los vuestros sean más finos, que es que los míos son gorditos, pues eso ya lo vais viendo sobre la marcha, ¿vale? Lo coso y ya tenemos los dos canalillos cosidos. Y ahí comenzamos con la cara. Con el patrón pues es muy fácil, ya tengo recortado todas las piezas. Los ojos están en fieltro, lo que son los cuernecillos están en goma eva y bueno, la cara está en tela y les metí dos entretelas de estas que se pegan con plancha dentro. Las orejas he hecho lo mismo, tela por fuera y dos entretelas por dentro. Y ya las orejas ya la tengo pegada en la entretela. ¿Veis? Las dos entretelas ya pegadas. Igual, la otra oreja está igual. Bueno, ya se la goma eva, que hay que tener un cuidado que se marca todo. El morro de momento no lo recorté porque no sabía si me iba a quedar justo exacto, entonces lo dejo para el final. La tira del cuello ya me la había preparado, entonces para preparártela tienes que recortar un rectángulo de 31 centímetros más o menos por 26, ¿vale? Y así la tira acabará midiendo 31 por 12. Ahí está. 31 de largo, más o menos, y 12 de ancho. Bueno, comenzamos a calcar las pestañas y los ojitos para saber dónde van sobre la tela. Eso es muy fácil, con un papel de calco y no manchas nada, solamente lo que quieres calcar. Ahí está. Luego planchamos la entretela para pegarla y si os fijáis he calcado también las marcas de donde irán las orejas. Y empezamos a coser las pestañas. Que bueno, que este es un bordado el más sencillo del mundo. O sea, ya las tenemos las dos cosidas. Y ahora lo que hacemos es meter ese centímetro que sobresale de tela
por fuera de la entretela, lo metemos hacia adentro. Y lo metemos desde marca de oreja hasta marca de oreja. Y una vez metido, hay que pegarle los cuernecillos. Y para pegarle los cuernecillos, pues lo que intento hacer ahí con el alfiler es marcar el centro para que me quede todo bien centrado. Pero vamos, ahí me veis intentando marcar el centro también de los cuernecillos. Cuidado con la goma eva, que todo deja una marca que luego no se recupera, o sea que cuidado. Y bueno, el pegamento estaba utilizando he utilizado el pegamento Gutenberg, que para tejidos gruesos lo que hice es que apliques primero una capa sobre las dos superficies, esperes 15 minutos y luego vuelvas a aplicar otra segunda capa sobre una de las superficies, y luego ya es cuando pegas las dos superficies. Así que eso es lo que hago. Primero ahí estoy aplicando sobre las dos superficies y ahora dejamos secar 15 minutos. Pues nada, vamos con las orejillas. Las preparamos para pasarlas por la máquina y dejando un huequecillo sin coser para luego darles la vuelta. Bueno, las orejillas me dieron muchísimo trabajo porque la parte donde se unen a la cara es muy estrecha y eso para darle la vuelta. Pero vamos, en los patrones que os he preparado ya va rectificado, ¿eh? Nada, pues volvemos con la cara, que ya han pasado los 15 minutos. Vuelvo a aplicar pegamento sobre una de las superficies, sobre los cuernos. Y se lo pego. Todo bien centrado. Y ya tengo las orejas cosidas y estoy intentando darle la vuelta. Pero bueno, lo que os decía, ese trocito tan estrecho, me dio mucho trabajo. Y ahora lo preparo para... Cierro el huequecillo que he dejado y le paso un pespunte todo alrededor de las orejas. Y ya se las coloco para luego coserlas junto con la parte trasera de la cara. Las metes hacia adentro. Ay, estaba pensando cómo hacerlo. Y ahora vamos con la parte trasera. Le pego el cuello a la parte trasera. Bien centrado. Bueno, le pego, ¿no? Le coso. Se lo cosemos. Lo preparamos con alfileres y lo pasamos a la máquina. Y el velcro también. Bien centrado. Y lo preparamos para pasarlo a la máquina. Ya está. Entonces ya tenemos la parte trasera con el cuello cosido. Y lo que hay que hacer es meter ese centímetro que sobresale de tela sobre la entretela, le metemos hacia adentro y lo metemos en toda la distancia que hay de oreja a oreja, igual que hemos hecho con la parte delantera. Bueno, y una vez metido, pues ya vamos a preparar para coser las dos partes. Entonces, que no sobresalga nada por fuera, ¿vale? Entonces, tanto el cuello le he doblado y las orejas que ya estaban dobladas de antes. Bueno, que estaban colocadas hacia adentro, quiero decir. Pues nada, estamos preparando los alfileres para pasarlo por la máquina. Y claro, pasamos de oreja a oreja, pero dejamos la parte de arriba sin coser, ¿vale? Para darle la vuelta. Ya lo tengo, le doy la vuelta. Que con tanta entretela me fue muy complicado, o sea que vosotros con una entretela que pongáis simplemente ya sobra. Pues nada, este es el resultado. Y a partir de aquí pues ya es pegarle los ojitos, el morro, etcétera. Se me olvidó hacer un paso que es pegar de oreja a oreja. Tenemos que pegar la parte delantera y la trasera. Como está la goma eva por medio, pues hacerlo con pegamento textil. Y ahora estoy recortando el morro, que he visto que el del patrón encaja perfectamente, y para pegar el papel de seda a la goma eva pues utilizo celo,
porque los alfileres te dejan marca. Nada, me recorto el morro. Y le calcamos al morro la boquita, que antes se la paso al otro lado de la boca, que solamente me hice la mitad. Y los agujeritos del morro. Ahí está. Pues calcamos la boca. Bueno, y también calqué los agujeros, aunque no sale. Y nada, y le cosemos en la boca, igual con el bordado más sencillo que hay. Que bueno, que trabajando sobre goma eva también se lo puedes poner con un rotulador indeleble y ya está. Y queda bien, ¿eh? Aquí me he saltado grabar un paso, pero bueno, que es una tontería, os lo cuento. Le puse pegamento tanto al blanco de los ojos como a la parte negra, como a los redondelitos del morro, y en el propio morro a los donde van a ir los redondelitos, y hay que dejarlo esperar los 15 minutos, esto de rigor que te dice el del pegamento. Y ahora retomamos la bolsa, que tenía ya preparado los canales para pasar los cordones, y lo que quiero hacer es cuadrar la altura a la que tengo que colocar el cuello para que me quede la parte de abajo de la cara alineada con la parte de abajo de la bolsa. Vosotras como queráis, también puede sobresalir por debajo y quedaba chulo, ¿eh? Bueno, y ahí lo que estoy intentando hacer es centrar la costura del cuello. Esa es la parte trasera de la bolsa, que es donde va pegada, donde va cosido el cuello. O la solapa, que es la solapa al final. Bueno, pues una vez que lo tengo bien centradito, coso el primer pespunte. Me lo he llevado a la máquina, aunque no lo veis. Y vuelvo con el pegamento, que ahora ya es la segunda tanda de pegamento. Ya han pasado los 15 minutos, milagrosamente. Y ya puedo poner los agujeritos en su sitio. Los redondelitos en su sitio, tanto los de los ojos como los del morro. Ahí están. Y los dejo secar debajo del libro. Y volvemos con la bolsa. Pues ya tenía cosidos el primer pespunte del cuello, y entonces ahora le doy la vuelta y le cosemos el segundo pespunte, ¿vale? Bueno, es el cuello o la solapa, y aquí no paro de medir para que me quede bien centrado, que luego por delante se vea bien centrado. Pues ya está, lo preparamos, ya lo tengo centrado y lo paso por la máquina. Le hago un pespunte ahí. Ahí, otra vez a comprobarlo, por delante. Bueno, más o menos, ¿eh? Eso, coso eso, esa costura. Pues ya está cosida. No se aprecia bien, pero bueno, ya estaba cosida. Y ahora, como ya vamos a coser las dos partes de la bolsa, lo que hago es quitar obstáculos, que no queden las orejas cosidas. Para colocar las orejetas estas por donde pasaremos los cordones, lo primero que necesito es saber dónde está justo el centro de la bolsa. Y es lo que estoy haciendo, marcar el centro con los alfileres, y ahora ya sé dónde quiero poner las orejetas, que es 1 centímetro por encima. Las ponemos sobre el delantero y derecho con derecho, y además hacia adentro, porque luego cuando se cosa quedarán hacia afuera. Bueno, le damos la vuelta y ahora enfrentamos derecho con derecho y ponemos unos alfileres para ya cerrar la bolsa. Y bueno, para luego pasar por la máquina.
se me hizo de noche y se nota un montón la luz. Está amarillento, pero bueno. He intentado cambiarlo con el editor de vídeos, pero no ha habido manera, lo siento. Ya lo tengo cosido, los pespuntes de los laterales, y ahora ya le damos la vuelta a la bolsa. Sacamos las orejetas que están por ahí perdidas. Ahí está, una. Y la otra. Bueno, y por hoy ya suficiente. Ya tenemos la mochila, la carita pegada a la mochila. Y mañana ya es pegarle los ojos y el morro. Y ya estaría. Ah, y pasarle los cordones, es verdad que se me ha olvidado. Teníamos 3 metros de cordón, lo corto a la mitad y lo pasamos. Antes de pasarlo, ponle unos trocitos de celo en las puntas porque si no, no hay manera. Lo que estoy haciendo yo ahí. Y luego, cada cordón hay que pasarle por los 2 canalillos. O sea, le metes por el extremo de uno de los canalillos, pasas ese canalillo, pasas el otro canalillo y le sacas por el extremo del otro canalillo. A ver si lo explico fatal, pero vamos, yo creo que viéndolo, estoy pasándolo por el primer canalillo, lo saco del primero, lo meto en el segundo, lo estoy pasando por el segundo y ahora sale enfrentado. Y ese le pasamos por la orejeta de uno de los lados. De ese lado, vamos. Y hacemos un nudo, le cortamos el celo y un cordón metido. Y hacemos lo mismo con el otro. Primero un canalillo, cruzamos al otro canalillo, sale enfrentado. Ay, que no ha salido todavía. Ahora. Y lo pasamos por la otra orejeta. Hacemos un nudo y cortamos el celo. Bueno, pues ahora sí que ya lo dejo por hoy, que ya es tarde. Ya tenemos la mochila con los cordoncillos y la cara. Y ya es por la mañana. Y ahora lo que voy a hacer es acabar de ponerle los ojos, el morro, con este pegamento que hay que esperar 15 minutillos. Pues nada, embadurno de pegamento todas las partes que vamos a pegar. Que esto no tiene ningún misterio, pero bueno. Y a esperar 15 minutos. Bueno, pues ya han pasado los 15 minutos. Ahora lo que hacemos es una de las partes nada más de las que hay que pegar, se le vuelve a colocar pegamento y ya se pega. Y ahí está nuestra jirafilla, más mona. Otra cosa que me olvidé fue la parte negra de las orejas, pero bueno, vosotros acordaros de ponérsela. Espero que os haya gustado y que os animéis a hacerla. Y ya sabéis, para aquella que no quiera perder tiempo buscando los materiales, yo os puedo mandar el kit completo, lo tenéis en nuestra web, telatatis.com. Y aquí debajo tenéis el enlace para descargaros los patrones gratis. Bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente proyecto de costura. Besillo.